mi tema es un poquito relacionado a lo que estaba hablando la doctora Camilo sobre el diagnóstico temprano, pero específicamente sobre la ventana terapéutica, en este caso en la artritis reumatoide. Sobre la ventana terapéutica, yo pensaba que el tema de la ventana terapéutica era un tema que recientemente se había tocado mucho, y con recientemente me refiero a del 2010 hacia ahora. Sin embargo, pude darme cuenta en la investigación sobre el tema que es un tema que se ha venido hablando desde el 1982 aproximadamente, cuando se empiezan a encontrar el término en los diferentes estudios y en los diferentes artículos en artritis reumatoide. Ya luego en las otras enfermedades reumáticas se ha visto después de esta fecha, y por eso en la artritis reumatoide es que más estudios relacionados a eso se pueden encontrar. Es aquel periodo muy al comienzo de la enfermedad en el que, si empezamos un tratamiento de fondo, podemos cambiar el pronóstico de la artritis, mejorando el estado funcional del paciente a largo plazo. Pero ¿qué pasa? De ahí surgen varias preguntas con respecto a eso. ¿Qué tanto tiempo es la duración de lo que concierne a la ventana terapéutica? ¿Realmente existe una ventana terapéutica? ¿Por qué nos estamos planteando tanto este concepto? Y conforme van pasando los años, este concepto va cambiando, incluso el concepto de la artritis que se empieza a tratar. Estamos preparados para un futuro en la reumatología donde, si empezamos a trabajar de acuerdo con las investigaciones que van surgiendo, va a ir desapareciendo el concepto de la enfermedad establecida, porque cada vez se estimula más, aunque hay pocos estudios con resultados estadísticamente significativos, pero cada vez se estipula más empezar más temprano en la enfermedad. ¿Y cuáles pacientes tendrían una mayor probabilidad de respuesta en estos casos? Smollen et al. En el 2008 publicaron un artículo donde se hablaba de la ventana terapéutica, sobre todo que el tratamiento de la ventana terapéutica es más efectivo y puede restablecer la trayectoria a largo plazo. O sea, puede cambiar el pronóstico de la enfermedad y la evolución de la enfermedad. Se apoya en datos de estudios que demuestra que si el tratamiento, y en este momento es importante notar que ya para el 2008 se empieza a tener en cuenta los primeros 3 meses después del diagnóstico de la enfermedad. Sin embargo, anteriormente se contemplaba un periodo de tiempo mucho más largo, y por eso también eso iba en detrimento de la evolución de los pacientes, sobre todo porque a partir de ahí es que se quiere empezar a ralentizar la tasa de daño estructural, cuando antes se pensaba que eso no era posible. Pero también ahí intervienen las distintas moléculas terapéuticas que teníamos a mano, que anteriormente no se disponían de ellas. Entonces aquí podemos ver en esta gráfica varios puntos de corte. El primero cuando empiezan los síntomas, que en ese momento, en el 2008, no se contemplaba ahí empezar un tratamiento. Luego, a partir de la primera visita al reumatólogo, que era lo ideal, que se empezara el tratamiento. Es lo ideal porque no todos los pacientes se puede llegar a un diagnóstico certero en la primera visita al reumatólogo. A veces los pacientes se desaparecen, a veces tienen dificultades, sobre todo en nuestro medio, económicas, para poder realizar un adecuado diagnóstico según las técnicas que nosotros utilizamos habitualmente. Y también hay otro punto de corte, que es a partir de los cambios radiográficos, que es lo que normalmente se nos recomienda evitar, y cada vez vamos en pos de eso mucho más. Entonces vemos como el detrimento, la progresión de la enfermedad y también progresión radiológica es mientras más tarde se inicia el tratamiento, y por ende no se aprovecha la ventana terapéutica. Entonces, es importante resaltar que el periodo de tiempo que se espere para iniciar el tratamiento es directamente proporcional a la progresión radiográfica en el futuro de los pacientes con artritis reumatoide. Es importante hacer una inducción intensiva temprana para poder reacondicionar o reprogramar esa enfermedad, esa artritis, para evitar una progresión radiológica. Se vio en los distintos estudios
que se contemplaban en el artículo, que cuando se espera de 3 a 9 meses para comenzar el tratamiento de IMART, eso afecta negativamente el desenlace en la progresión radiográfica. Y lo que se quería en ese momento era disminuir la mortalidad que existía en relación a la enfermedad cardiovascular relacionada a la artritis y también evitar la limitación funcional y la necesidad de cirugías que sean para recambio articular. En esta revisión sistemática que fue publicada en el 2019, que fue la más reciente que encontré, Burgers et al. Hablaban mucho sobre la ventana de oportunidad terapéutica en la artritis reumatoide y lo que se hizo fue que ellos tomaron 89 estudios, 89 publicaciones, artículos para evaluar todos los estudios que se tenían en cuenta en relación a la ventana terapéutica, al inicio del tratamiento y también en relación a los medicamentos que fueron utilizados durante ese tiempo y también lo estadísticamente significativo que resultaban dichos estudios aleatorizados. De esos 89 artículos se eligieron 75 que fueron los que cumplían con los criterios para tomar en cuenta todos estos valores. Entonces, aquí en esta gráfica se ve la diferencia a través de los años de los que fueron evaluados los artículos y los estudios clínicos, cómo ha ido cambiando el concepto de lo que es el tiempo de oportunidad terapéutica. Del 2000 hacia abajo, sobre todo 95 hacia abajo, se contemplaba solamente el tiempo durante los 2 primeros años de diagnosticada la enfermedad. A partir del 2000, entonces, se ve cómo aumenta de forma significativa el concepto de tiempo donde se tomaba en cuenta los primeros 3 meses después de haber sido diagnosticada la enfermedad. Pero ese mismo valor aumenta de forma importante a partir del 2010. Sin embargo, un aumento importante que se nota es la importancia que se le da al tratamiento antes de llegar al diagnóstico de la artritis reumatoide, que es cuando hay la artritis indiferenciada o artritis seronegativa, que no cumple criterios y que tiene una importancia en la evolución de los pacientes. En esta gráfica B, lo que se habla es sobre todo en lo que se quiere lograr en relación a ese inicio de tratamiento durante la ventana terapéutica. En la década de los 90, sobre todo se hablaba sobre disminuir la discapacidad de los pacientes y evidentemente la prevención del daño articular. Sin embargo, en la década del 2000 ya se tiene muy en cuenta sobre todo la prevención del daño articular, que miren cómo va cambiando la mentalidad. Ya no sé, lo de la discapacidad es algo que empieza a ser inconcebible porque va cambiando la mentalidad. Y sobre todo la prevención del daño articular, pero ya se ve cómo el concepto de remisión surge, porque previamente este concepto no se tomaba en cuenta porque lo que normalmente se estipulaba era llegar como mucho a una baja actividad de la enfermedad, precisamente por la dificultad diagnóstica que existía y el momento en que se diagnosticaban a los pacientes. Ya, entonces, a partir del 2010 se ve cómo aumenta ya el término como una prevención de la artritis reumatoide, porque lo que se intenta es instaurar el tratamiento antes de que se establezca la enfermedad y que el paciente ni siquiera llegue a desarrollar una artritis reumatoide establecida bajo los criterios. Entonces, aquí vamos a ver varios cuadros. En estos cuadros, lo que se plantea son los diferentes estudios que se evaluaron para ver, primero, el tiempo en que se empezaba el tratamiento y conforme fueron pasando los años, los tiempos que se tomaban en cuenta, pero así también la comparación de los medicamentos que fueron utilizados de inicio, vamos a decir, de forma temprana, entre comillas, versus el placebo. Entonces, aquí se ve que los estudios más tempranos que fueron realizados
se realizaba tratamiento, además de lo del placebo, sobre todo con sulfasalacina, también se realizaba tratamiento con sales de oro, se realizaba tratamiento con antiinflamatorios, se realizaban tratamientos con hidroxicloroquina. Incluso habían estudios que sí eran estadísticamente significativos en comparación con, por ejemplo, con sulfasalacina frente a diclofenac únicamente, en la variación de la progresión de la enfermedad. Y conforme van pasando los años, vemos que luego empieza a aparecer también el metotrexato, la hidroxicloroquina, utilizando de forma mucho más frecuente. Y entonces aquí tenemos ya el concepto donde se empieza a tomar en cuenta cuándo es realmente la ventana de oportunidad terapéutica. Va a ser cuando ya el paciente está diagnosticado de artritis reumatoide, que si ven en este diagrama ya es prácticamente un estadio final para lo que se considera como la nueva definición de ventana terapéutica. Sin embargo, la vieja definición, ahí era que se daba el punto de corte como un inicio temprano de tratamiento para la enfermedad. Ahora vemos que ya incluso vamos a ver unos estudios que están más adelante planteados, donde se evaluaron pacientes que tenían artralgias y que eran seropositivos, que tenían factor reumatoide y anti-CCP positivo y también el epítopo compartido. Sin embargo, en ese estudio, que lo vamos a ver adelante, no tuvo ninguna diferencia estadística entre los pacientes evaluados, lamentablemente. Fue el único estudio que encontré con respecto a eso. Sin embargo, ya cuando tenemos una artritis indiferenciada, entiendo además de todos los artículos que han ido saliendo y también por la práctica clínica diaria que uno ve incluso hasta con los compañeros, uno no retrasa el tratamiento hasta poder tener anticuerpos, uno no retrasa tratamiento, incluso a veces no hay una artritis evidente a la exploración clínica, pero cuando vamos a la parte analítica vemos elevación de los reactantes de fase aguda y además también podemos ver un cambio a nivel de la parte radiológica, no radiográfica, sino por ejemplo en la parte de la ecografía o con el uso de la resonancia magnética, donde evidentemente hay sinovitis, hay derrame articular, hay inflamación, tenosinovitis y uno entonces decide empezar tratamiento a pesar de que uno no termina de hacer un diagnóstico por encima de la artritis indiferenciada. Entonces aquí vemos conforme van pasando los años, a partir del año 2000, se va utilizando cada vez en los estudios para comparación, cada vez más metotrexato y en este caso ya se ve como en los estudios clínicos aleatorizados se empieza a utilizar ya las moléculas biológicas para empezar el tratamiento temprano de la enfermedad y lograr realmente si hay un cambio a nivel de la progresión radiográfica que anteriormente quizás no se tenían tantas evidencias. Entonces se empezaron a utilizar, se hicieron estudios con infliximab y también se hicieron estudios con abatacept con respecto a esto de la progresión radiográfica en relación al diagnóstico temprano y al inicio temprano del tratamiento. Y como ven, ninguno fueron estadísticamente significativos. Entonces, este era el que le comentaba anteriormente, que fue publicado por Voss en el 2010. Los pacientes ACPA positivo, factor reumatoide positivo, uno u otro, pero que también tuvieran el epítopo compartido, pero los pacientes no tenían artritis. Únicamente se describía como artralgias en pacientes que se consideraban de riesgo. Sin embargo, este estudio fue realizado con dexametasona intramuscular y los resultados no fueron estadísticamente significativos, sobre todo porque lo que se evaluaba era el desarrollo de la artritis y la progresión de la enfermedad. Antes de terminar, quería poner esta foto sobre este artículo porque a pesar de que la artritis reumatoide es que tenemos una cantidad bastante abundante de estudios, de artículos sobre la ventana terapéutica y sobre todo incluso que tenemos un concepto mucho más definido en relación a tiempo porque se ha quedado bastante establecido en los últimos años
que el tiempo, la ventana terapéutica es durante los primeros 3 meses después de diagnosticada la enfermedad. Es lo más que ampliamente utilizado de forma internacional. Entonces, pero ¿qué pasa con las espondiloartritis? Las espondiloartritis, este concepto de ventana terapéutica ha sido algo que se ha utilizado más recientemente, incluso cuando se empieza a tomar en cuenta el diagnóstico de espondiloartritis axial no radiográfica. Tomando en cuenta que el diagnóstico sobre todo se hacía con imágenes con resonancia magnética, incluso también con las analíticas y el HLA-B27. Pero anteriormente estos pacientes duraban más de 5 años para poder iniciar un tratamiento. Y tomando en cuenta que muchas veces los tratamientos a los que acceden los pacientes con espondiloartritis son antiinflamatorios, sobre todo estoy hablando del axial, antiinflamatorios y que puedan no tener acceso a los biológicos, la progresión de la enfermedad es algo esperado. Entonces ya si se recomienda, ya se han hecho varias publicaciones con respecto a esto y varios estudios donde se toma muy en cuenta, incluso dentro de la ventana terapéutica, que el tratamiento con que se inicie no sea de los DIMARS sintéticos, sino realmente que sean DIMARS biológicos para poder impactar la progresión de estas enfermedades, porque de otra manera no tenemos realmente una incursión importante en la calidad, la funcionalidad de estos pacientes. Nada, muchas gracias.